106.5. Bueno, señores, tenemos con nosotros, son las 9:06. Entonces vamos a conversar con el director general del Infotet, Rafael Santos. Entonces vamos a conversar con Rafael Santos porque el Infotet está cumpliendo 40 años. Vamos a ver cuáles son las expectativas. Pero antes, Santos, permíteme una pregunta. Porque ¿Tú le vas a preguntar de política, Santos? No es de política, no es de política. Es de algo que yo con los amigos míos no hablo de política, sí, ni de pelota ni de religión. Pero no es de política. Usted no tiene tanto tema de conversar. No es de política. Es de la coherencia que ha garantizado durante toda su vida a Rafael Santos. Santos, cuando se produjo la situación ahora en el Ministerio de Educación, que fueron escogidos directores distritales y regionales, desplazando a los que habían sido escogidos. No es de política, no. Es de educación. Pero déjeme hacer la pregunta. Desplazando a los que habían sido escogidos por concurso de oposición, varias personas me comentaron, mira, el que tiene que estarse sintiendo muy mal, aunque no diga nada, es Rafael Santos, porque una de las personas que más trabajó ese tema de los concursos de oposición, incluso después de dejar de ser, digamos, dirigente gremial, asesoró a la ADP en este tema de los concursos de oposición, es decir, un abanderado de los concursos de oposición, ahora tal vez porque él está en el gobierno, no va a entrar en polémica con otro funcionario, él no va a opinar sobre eso, pero de la verdad que debe ser un trago muy amargo para Rafael Santos, eso que está ocurriendo. No sé qué tú piensas de ese comentario. Mira, tú sabes que por suerte la gente no tiene solo que tomar de Las Riojas, también está la Ribera del Duero, que hay muy buenos vinos. Jóvenes, no son todos, no tienen que ser reservas, también hay ahí vinos jóvenes. Sí. Es un zorro, Rafael, es un zorro. Pero no ha explicado, no te has referido al tema, Santos. No te has referido. Yo sé que para ti es duro la situación. Eso es evadir, Sí, yo sé que para ti es fuerte la situación. Marielena Núñez practica yoga. Una de las mujeres más bellas que yo. Pero este hombre tiene un pedigrí de cada uno, de nosotros. Vámonos entonces con la pregunta. Vámonos con la pregunta del Infotet, que él no va a opinar sobre eso y lo entendemos, porque él no quiere ser incoherente. Déjame decirte. Déjame decirte mi posición. Yo creo que el doctor arquitecto Andrés Navarro cometió un error cuando quiso sustituir los directores designados por el anterior a él, Amarante Baré, Carlos, que ha sido una constante la designación de dedo. Yo soy partidario del concurso y lo defendí en la ley de educación. Desde la huelga de noviembre de 1972 del ADP, nosotros hemos abogado por el concurso de oposición. Lo que pasa es que Andrés no hizo concurso de oposición, sino que se inventó una fórmula que le llamó concurso de competencia, donde él se quedaba con la libertad de elegir de una terna de 3. Y un concurso de oposición es el que gane el mejor, conforme a la ley 4108. Entonces, una cosa mala no engendra un derecho. Lo que se hizo mal en el 2018 no podía alegarse como que era un hecho bueno. Hasta ahí yo entiendo que eran ilegítimos los directores regionales y de distritos escolares designados mediante un truco que no era concurso. Yo creo que hay que cumplir con la ley. Soy partidario
del concurso de oposición. Tengo un criterio y yo creo que hay que hacerlo a todos los niveles. Que solo o sea, es un criterio quedó en estos días que murió la gran maestra, la que mejor hablaba el español, mi querida Ibeliz. A propósito, perdóname, Rafael, que te interrumpa. Yo le decía a Julio que lamentable fallecimiento de doña Ibelice, la gente, las nuevas generaciones, escuchan que ella hizo grandes aportes a la educación, pero nadie los dice ni los escribe. Tú pudieras poner unos paréntesis y decir cuáles fueron los aportes de doña Ibelice, además de su dilatado magisterio a la educación dominicana. En primer lugar, Ibelice Plaza Pérez, Tirso Mejía Ricardo, un profesor que fue atropellado por un vehículo y que falleció en forma lamentable, Bienvenido Solar, y Jacobo Moqueto de la Rosa, escribieron el primer estatuto y escalafón del docente dominicano en el 1968. Eran procesos de reformas y ella fue una reformadora. Después, doña Ibelice fue fundadora del ADP en 1970. Penetró al Teatro Agua y Luz en medio de una fila de bayonetas y de fusiles para dirigir la Asamblea Constitutiva del ADP. Cuando fue ministra de Educación, intentó la primera campaña de alfabetización masiva, pero era el tiempo todavía, como decía Margarita Yossardán, la escritora de Memorias de Adriano, que tener la verdad demasiado a tiempo es una forma de no tenerla. Cuando tú tienes la razón en un tiempo que la gente no cree todavía, porque la gente sabe que las cosas son así cuando todo el mundo las sabe, pero cuando es alguien que se adelanta al tiempo y piensa algo que es correcto, la mayoría dice que eso no es así. ¿Y quién triunfa? La mayoría. Por eso yo... Lo que le pasó a Bosch, por ejemplo. Juan Bosch, la Constitución del 63. Juan Bosch, por ejemplo, que vivió una Cuba capitalista 30 años antes y cuando viene aquí creía que podía hacer una democracia con una constitución progresista todavía para esta época. Claro, progresista todavía, basando la educación en ciencia y no en escolástica. Fue un equivocado, porque tuvo la razón a tiempo. Sí. Y Belice fue una equivocada, porque tuvo la razón a tiempo. Entonces, tener la razón a tiempo, yo podría decir que fui un equivocado. Cuando dije, y eso me costó la militancia en lo que hoy es la Fuerza del Pueblo, a lo mejor fue la dirigente de la Fuerza del Pueblo, yo fui del PTD, tú fuiste el PTD fundador. Pero yo decía que no se podía construir calidades en minorías, que el oro existe en la impureza, existe en tierra y en mucha tierra, y de esa tierra tú sacas el oro. Entonces, que la idea que tenían los izquierdistas de formar cuadros políticos en las minorías era una idea equivocada o pecado. Sí. Rafael Santos después fue el más malo de los hombres y terminé votado del partido que yo fui vicepresidente. Pero todo eso tuvo que ver con una sola cosa, que la gente no la sabe. Yo le gané la vicepresidencia al comité político que no estaba de acuerdo conmigo. La primera vez que se creó una vicepresidencia en el PTD, yo me fui a voto y la gané. Entonces, a los 3 días ya yo estaba siendo el hombre malo que terminó saliendo, ¿verdad? Porque tenía una idea. Entonces, Belice fue una maestra reformadora, una maestra sindicalista, una maestra política, una feminista que no luchaba contra los hombres, sino que los amaba, como amó a Mario, con pasión, con una pasión desmedida. Y esas feministas que son las que yo creo que aman a los hombres, no que los quieren matar, era doña Belice, pero además una mujer de un pensamiento joven, Tú podías discutir con Belice cualquier tema, del socialismo de los pequeños,
con Ibelice tú podías hablar de política, de ideología. Y hay que recordar que el padre de Ibelice fue un dirigente del trujillismo. O sea, era mucha su grandeza. De ella haberse criado en un hogar intelectual, pero al fin el hogar de Panchito Ramírez, Panchito Pras Ramírez, la casa donde se escribían los discursos más grandes para el Partido Dominicano. Sin embargo, Ibelice fue de la más UNAX, dirigente PRD. Por tanto, la mujer que se nos fue, le faltó tiempo. Ella lo dice en su epitafio. Sí. Le faltó Santo. tiempo. Santo. Y a nosotros, yo te podría decir, volviendo al concurso, Ibelice y yo siempre fuimos partidarios de la reforma de la educación desde una perspectiva distinta a cómo se pensaron las reformas. Nosotros creíamos en que la educación dominicana, porque además no se ha dicho, perdóneme esto, no se ha dicho, y me lo dijo Milagro en el cementerio, se ha dicho todo de Ibelice, pero no se ha dicho que Ibelice fue ostosiana. Y eso era ostosiana. Y eso era mucho. Eso era mucho. Santos. Y a Ibelice no le daban la comunión en la Iglesia Católica. Decían que era porque ella tenía un matrimonio civil con Mario, pero en el fondo era porque era ostosiana. Era ostosiana, pensaba como oso. Santos. Una pregunta. No, pero vámonos al Infotep porque tenemos otro compromiso, José. Vámonos a hablar. Pero ya, escúchame. Vamos a hablar un poco del Infotep ahora, por favor. Está bien, pero última pregunta. Cuando ella estuvo en el Ministerio de Educación con Jorge Blanco, fue, ¿verdad? Sí. ¿Ella impulsó el ostosianismo educativo o mantuvo la escolástica católica que tiene la educación atrasada en República Dominicana? Intentó el ostosiano, el pensamiento ostosiano, pero también hay que regular algo. Y esto yo lo digo sin que sea una crítica. El PRD que llegó al poder en el 1978 y del PRD que ella fue ministra de Educación, que mi esposa fue la directora de recursos humanos de esa gestión. Yo la conocí peleando yo como dirigente de la ADP. Esa señora, Ibelice Pras, estaba en un partido donde sus dirigentes estaban equivocados en cuanto a la forma de tratar las contradicciones. Porque Mao Zedong, pero nadie lo leyó, escribió un libro sobre la práctica de las contradicciones. La causa por la que los periodistas están divididos por no saber tratar la contradicción. Correcto, y no solamente las contradicciones secundarias. Las contradicciones secundarias se tratan con la crítica. Nos fuimos al Infotep. Hay Ibelice de estos cobregar con personas. Ok, nos fuimos al Infotep, señores, que tenemos otra entrevista y unos comentarios. Okay. Pero vámonos al Infotep. Tú representas la belleza del Nordeste. Okay. Ay, coño. Ay. Rafael Santos, vamos a hablar del Infotep ahora y honor. Recordando siempre María Elena. gratitud a doña Ibelice. Okay. Vámonos con el Infotep. Allá hay un para poder hablar. Siempre yo enamorado de Anivelca. Adelante. Vamos. Y todavía te puede matar. Santos, Rafael Santos. Para hablar de tus hágale caso a María Elena. Comencemos por el principio. ¿Cómo encontraste la institución? Conocí a Rafael. Rafael fue un buen director de Infotep. A Ovalles, Rafael Ovalles. Rafael Ovalles. Sí. Porque ustedes dos, tú y Rafael, cubrían la fuente de educación cuando yo diría. Por tanto, que tiene el pedigrí de cada uno. Está personalizado pero mira, esto no se trata de hermandad, porque lo que quiero decir que eres un hombre. Que describa. Que eres un hombre que se empeñó en hacer la cosa bien hecha. Y por tanto, yo encontré un Infotep robusto. Además, ¿a quién se le ocurriría, a menos que no sea un loco, decir que todo lo que hay hoy es fruto del director de Infotep? Cuando yo nada más tengo 51 días. Hay funcionarios que están diciendo eso, Rafael. Hay locos. Ya ellos cambiaron todo.
Yo conozco, pero tú sabes por qué hay que dar tanto loco. Porque se murió Salud y porque usan un aparato que se llamaba cepo en el Cibao, que era que la ponía. Una tabla. Hay muchísimos ya controlamos el coronavirus. Hay muchísimos políticos que poner tablas para su casa. Pero mira, el Infotec son 40 años. No era falsa. Yo encontré un Infotec con el mejor plan técnico, con una... Hay una interrupción ahí del internet. Sí, adelante, Sandro. No, está funcionando, pero se oye como algún ruido. No sé si soy yo. Es la calidad del internet que se está reduciendo. Ok. Déjame ver. Ahora está mejor. Ahora está mejor. Déjame moverme menos. Ok. Yo encontré al Infotec grandes estructuras educativas. Pero yo tengo que decir que hoy mi mamá se vestía de una manera distinta como se viste mi nieta. Es decir, 40 años han cambiado mucho las cosas y ahora estamos en la robótica, estamos en la inteligencia artificial, estamos en la singularidad. Entonces, ¿cómo yo voy a pretender formar el mismo mecánico automotriz que formaba hace 40 años? No, tienes que formar mecatrónicos. Mecánicos. Ayer me entrevisté con un mecatrónico, que es hijo de Pepe Goico, un extraordinario mecánico. Creo que lo conozco. Ingeniero lo conoce, un mecánico automotriz, para hablar de cambios. Pero estamos hablando también de realidad aumentada, de simuladores. Estamos hablando de instalar talleres de simulación en todo el país para enseñar a la gente a matar a la gente en accidentes sin que se muera nadie. Es decir, en vez de un patanista estar matando gente en la carretera porque nadie lo entrenó, nosotros lo vamos a entrenar en un simulador hasta que aprenda a manejar los laterales, a manejar el frente, a manejar detrás, a conocer el entorno. De manera que si se mueren 10, se mueren 20, no importa porque no se ha muerto nadie, porque eso es un taller simulado. Es decir, el Infotec de hoy va al cambio tecnológico. Pero ¿puede el Infotec de la robótica abandonar el buen pastel de zanahoria? La enseñanza de la gastronomía. O la panadería. La panadería, el buen cóctel, que es un trago exquisito, un Negroni, dime, José, ¿tú puedes dejar de enseñar cómo se hace un Negroni? Oye, sería un pecado contra... Perdón, Rafael, ¿y qué es lo que es un Negroni? ¿Qué es lo que es un Negroni? Es terrible. Me da la clase a mí también, de qué es un Negroni. Un trago con una naranja espremida, sí, con ginebra y con amargo de angostura. Eso se enseña en Infotec. Eso se enseña en Infotec. Mira, voy a averiguar, porque si no se enseña en Infotec, lo va a poner en el... Sí. Voy a hablar con un sacerdote amigo mío para mandar a los estudiantes a la iglesia de San Carlos a que aprendan a hacer Negroni. Es decir, que deben saber, porque los turistas que vienen aquí les gustan los Negronis, les gustan el daiquiri, les gusta todo eso. Entonces, lo que quiero decir es que lo tradicional no desaparece, pero hay que combinarlo con lo moderno, con el robot actuando. Entonces, claro, el mecánico del carro eléctrico, el mecánico del dron, el operador de las empresas de energía limpia, renovable, son personas que hoy tienen una escuela distinta. Ahora, ¿a dónde yo quiero llegar con todo eso? El país se llenó de universidades. 40, 59, yo no sé cuánto. Pero tú no ves que la gente esté cambiando su vida por lo que aprende.
porque tú vas a una universidad, la más moderna, y vas a la más obsoleta y encuentras el mismo esquema. Los estudiantes, que son jóvenes, sentados en fila india, como si fuera un teatro, oyendo clases de un catedrático. Un catedrático que probablemente está hablando cosas que a él se le ocurren y que no tengan nada de científico, pero esa es la manera de dar clase en las universidades, salvo honrosas excepciones. En cambio, en el Infotec, nadie puede aprender si no va a un taller. Yo vi una experiencia el sábado, porque aquí en el Infotec que se están grabando el año escolar que va al 2 de noviembre, las clases, los profesores, todo. Y también está grabando un tutorial, el MAC. Bueno, yo fui al Infotec a ver cómo estaba eso el sábado. Me refiero a la gerencia donde están los talleres, porque yo estoy en otro sitio que es donde está la oficina administrativa. Me encontré con una grúa de esa que sube en un canasto para chequear los alambres, las redes. Las muchachas que trabajan en las comerciales del sur, entrenándose en el manejo de las redes. Este es el Infotec, hermano. Y entonces voy al taller de desarrolladura y pintura y me encuentro a un señor de 42 años que es ingeniero y dejó, no, él era visitador médico y dejó esa carrera para meterse a desarrollador, maestro de desarrolladura. Ese es el Infotec. El Infotec es una escuela de Larimar que está en Bauruco, la Ciénaga de Barahona, donde hacen las prendas más bellas. Yo iba a comprar unos cadenitas, iba a mandar una a Nivelca y otra a María, a todas las amigas mías. Y cuando yo pregunté el precio me asusté. Dije, no, pero el director de Infotec no gana con que comprarle a María Elena un collar de esto y otro a Nivelca. Es decir, artesanos formados en el trabajo de la piedra del Larimar en Barahona. Y anoche, como a las 9:30 de la noche, me llamó el presidente para decirme, tú sabes que hay una mina de ámbar en el valle y hay una escuela para artesanos que está cerrada. Yo le dije, me lo había comentado Porfirio Peralta y me dijo, ve allá inmediatamente y hazme un reporte, porque eso es un crimen que esa escuela esté cerrada. Es decir, el Infotec tiene escuelas, las universidades tienen clases. Entonces, ¿qué está pasando? Y es el tema que yo quiero dejar en ustedes. Sí. Este tema para ustedes que me van a ayudar. Los sociólogos, los políticos irresponsables le llaman nini a los jóvenes que ni estudian ni trabajan. Yo le estoy llamando los sin. Los sin. O sea, tú estás cambiando el concepto de ninis por el de sin. Porque tiene un concepto de responsabilidad. ¿Quién es el responsable? El sin es el sin escuela, sin empleo y sin oportunidades. Entonces, ¿qué ha pasado? Por ejemplo, 30 años, las pruebas nacionales. En esos 30 años, el sistema educativo dominicano frustró a miles de jóvenes que no pudieron pasar 2 materias y que no se hicieron bachiller y no se atrevían a decírselo a sus padres. Y entonces le hacían creer que ellos iban para la escuela, que sí, que va a haber otra convocatoria, que yo me voy a examinar en junio, pero tienen 4 y 5 años que no pasan matemáticas. Sí, y ya esos jóvenes están fuera del sistema. El Infotec los está invitando a que vengan a hacer una carrera técnica, a que aprendan un oficio, y estamos coordinando con las empresas para que le den empleo. Nosotros graduamos 12 jóvenes, el mérito no es mío, es de Rafael Valle, el programa empezó con él, pero yo fui a la graduación de 12 mecánicos de minas en Barrio Viejo.
y ahí mismo esa gente quedaron contratados trabajando. Yo fui a la graduación el día de la capa de ozono al Ministerio de Medio Ambiente, de 16 técnicos en aire acondicionado no contaminantes. Nosotros estamos formando gente para el empleo. Nosotros firmamos un acuerdo con el Centro de Cine de Juan Dolio, lo que es el estudio más moderno de América Latina hoy, donde lo vamos a formar Estudio. los trabajadores de la industria del cine. ¿Y cuáles son los trabajadores de la industria del cine? Los camarógrafos, los ebanistas, los electricistas, los cocineros, son gente especiales, porque aunque sean carpinteros, si no saben de cine, no pueden. Pero ¿sabes cuánta gente emplearon en una película que yo no sé si va a ser buena o va a ser mala, pero van a tener que pagar por ella? Una película argentina que están grabando, comenzaron en Samaná, usaron 250 carpinteros. Y ahora, la última parte de la película están grabando en Juan Dolio. Y ahí estaban preparando 25,000 piececitas de un coral que lo estaban haciendo en masilla, porque los buzos tienen que pasar por ese coral para que no le hieran la superficie del coral. Entonces simulan un coral, pero de masilla. Y todo eso son artistas de bellas artes que lo están haciendo. Entonces, la industria del cine tiene un gran futuro, pero también está en la ruta del turismo del sur. O sea que el Infotec, 40 años después, tiene que dar un salto a la modernidad sin abandonar lo tradicional. Santo, la verdad es que felicidades y gracias por dejarnos esta visión tan esperanzadora, ¿no? E incluyente. Así es que sabemos que vas a desarrollar un gran trabajo ahí en el Infotec. Muchas gracias, Santo. ¿Puede darme un minuto? Sí, sí. Claro. Yo quiero que nosotros hagamos una campaña. Todos los que tienen influencia en la sociedad, para hacerle ver a la gente que trabajar no es malo. Porque ¿para qué vamos nosotros a estar creando plazas de empleo si los dominicanos no van a querer trabajar? Porque lo que quieren es que le den un sueldo, no un empleo. Cuando te traen un currículo y te dicen, yo quiero que tú me nombres, pero ellos no están pensando en un trabajo, ellos están pensando en un salario. Entonces, nosotros queremos formar todos los que son los trabajadores de la construcción, pero queremos defender el mercado laboral dominicano, que se cumpla la ley de la porcentaje y que los dominicanos no tengan que irse a lavar platos a Nueva York, mientras aquí se están creando empleos de la industria de la construcción, de la industria de los servicios. Por eso, yo le pido a los medios de comunicación que hagamos una campaña. Yo voy a mandar algo allá a donde ustedes. Voy a hacer una campañita, que es lo que yo puedo hacer, porque ¿qué puede hacer una entidad que tiene que pedir para poder trabajar por la ley, que cumplan con la ley? Pero vamos a hacer una campañita dirigida a que la gente no tenga miedo a trabajar, que el trabajar no hace daño, que el trabajar no degrada, que el trabajar no denigra, que el trabajar es el orgullo de tú ya comprarte tu pantaloncito jean a la avenida Duarte, cuando cobraste con lo tuyo, malo cuando tú lo quieres con lo ajeno, robando. Entonces, el compromiso es, en 10 años, eliminar la vagancia, el desempleo y de paso la delincuencia. Muchas gracias. No, gracias a ti, Santo. Gracias a ti. Gracias a ti. Si no lo pones yo. Muchas gracias a Rafael Santos Badía, gracias, hermano. el director Éxitos. general del Infotec. Mucho éxito. Cambio y fuera.